Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este coloquio denominado Filosofía del Arte, que es un coloquio que se celebra a partir de nuestra asignatura de Historia y Filosofía del Arte, que es una asignatura de certificación que proviene de la unidad de NACSA, el Núcleo Transversal de Ciencias Sociales y Artes. Están invitados todos los estudiantes y profesores de la universidad en esta ocasión y les voy a compartir la pantalla para más o menos contextualizar esta actividad de difusión académica cultural. Bueno, este coloquio de filosofía del arte nace a partir de una propuesta del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes por destacar las ideas filosóficas de este autor llamado Immanuel Kant. Es un coloquio en el que se va a reflexionar en torno a su figura, en torno un poco a su legado y también a cómo podemos contextualizar sus ideas en el contexto del arte. Este es un evento online, nuestros panelistas son online y están involucrados con la asignatura de Historia y Filosofía del Arte. Por lo tanto, también hemos invitado a nuestros estudiantes de esta asignatura. Hay dos secciones que borden los 50 alumnos cada una de ellas, en una de las cuales participa nuestro querido panelista Nicolás Vargas, que es profesor de la sección número uno, y quien habla, profesor de la sección número 2 de la asignatura Historia y Filosofía del Arte. Por lo tanto, le damos también un doble saludo a nuestros queridos y queridas estudiantes. Entonces, la idea es que podamos explorar y sumergirnos un poco a modo de cruce de ideas en torno a la trascendencia que pueda tener este pensador Immanuel Kant, que a ratos es un poco desconocido, en algunas asignaturas también a veces es muy citado. Entonces, es un autor no menor, de la talla de Aristóteles y de la talla de otros autores más contemporáneos como Heidegger, como por ejemplo Hannah Arendt. Casi todos los filósofos posterior a Kant citan a Kant demasiado. Piensan a través de Kant, desde Kant o a veces contra Kant. En este caso van a exponer en el siguiente orden el doctor Nicolás Vargas, que está acá presente. Luego es probable que presente el doctor Rafael Farías y enseguida nuestra querida estudiante que se animó a participar de este diálogo y también, bueno, ha sido muy participativa en las clases de la carrera de animación digital. Les presento a Montserrat Díaz a Barça, ¿ok? Bueno, yo haré la PC de moderador y les pido que al final, si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden recurrir al chat y ahí voy a leer para que puedan también hacerse partícipes de esta jornada que para nosotros nos llena de orgullo, ya que podríamos señalar que es la primera jornada de debates o coloquios que proviene de este nuevo núcleo, que es el núcleo de Ciencias Sociales y Artes, un núcleo que representa a la Facultad de Ciencias Sociales y Artes en el contexto también del cierre de la Semana de las Artes de la Universidad Mayor. Por lo tanto, son muchas las cosas que convergen en un solo momento. Así que no les quito más la palabra a nuestros queridos invitados y dejo con ustedes al profesor y experto en filosofía, doctor Nicolás Vargas, cuyo trabajo se titula Idea estética y genio en la comprensión del arte, según Immanuel Kant. Y aquí voy a sacar la pantalla completa. Adelante, Bueno, profesor. perfecto. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias por la invitación. Realmente encuentro muy gratificante que existan este tipo de instancias en la universidad y que podamos hablar sobre un filósofo tan importante como Immanuel Kant. Tal como señala Ever, los avances que ha producido Kant, tanto en el ámbito de la teoría del conocimiento, como de la moral, del derecho también, y también de la estética, que es lo que vamos a hablar ahora, es algo, digamos, fuera de serie. Tal como dijo Weber, después de Kant, todos se refieren a Kant.
no hay un pensador más influyente que él, digamos, para la filosofía contemporánea. Estamos hablando de Heidegger, Hannah Arendt, por supuesto, eh, citan a Kant, van en contra de Kant. Eh, digamos que esa es la gran, digamos, alegría, lo que nos convoca acá para intentar empezar a descubrir qué es lo que ha dicho este filósofo y en cierta medida empezar a aclarar ciertos conceptos que él eh, ha descrito, sobre todo en relación con la estética. Ahora, como este es un seminario, digamos, orientado a personas que no especialistas sobre Kant, no puedo dejar de citar eh, una referencia extraída de la crítica de la razón pura de Kant, cuando señala cuáles son sus intereses en relación con su razón, tanto práctica como especulativa. Lo voy a leer. Todo interés de mi razón, tanto especulativo como práctico, se reúne en las siguientes tres preguntas. La primera es qué puedo conocer, la segunda es qué debo hacer y la tercera es qué me es permitido esperar. De la primera pregunta, ¿qué puedo conocer?, trata la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer?, trata de la crítica de la razón práctica. ¿Y qué me es permitido esperar? Es precisamente el lugar donde nos convocamos a nosotros en relación a la estética kantiana, que es la crítica del juicio, la crítica de la facultad de juzgar, la crítica del discernimiento, la crítica de la capacidad de juzgar. Tiene muchas traducciones. Ahora bien, para entender mejor, y es lo que me propongo en estos breves minutos que voy a hablar, para entender mejor, digamos, la profundidad que tiene la estética en la obra de Kant, tenemos que referirnos primero a la crítica de la razón pura, que es su trabajo teórico. Esto va a ser muy breve y lo voy a tratar de hacer lo más ilustrativo posible. En la crítica de la razón pura, Kant señala que tenemos distintas facultades para conocer el mundo tangible. ¿Cuáles son estas facultades? La sensibilidad, la imaginación, el entendimiento y la razón. La sensibilidad es la facultad que, digamos, nos hace, eh, digamos, partícipes del mundo sensible. Es donde, digamos, recopilamos todo este mundo sensible. La imaginación va a ser aquella que internaliza todos esos datos del mundo sensible. El entendimiento va a ser, esto es muy breve, digamos, pero tengo un punto, digamos, sobre todo de la estética. El entendimiento va a ser aquel que va a imponer los conceptos para tener un conocimiento conceptual, y la razón va a ser aquella que va a intentar cerrar el trabajo del entendimiento. ¿Qué se entiende por cerrar el trabajo del entendimiento? El entendimiento, piénsenlo de la siguiente manera: los por qué. ¿Por qué, por ejemplo, tengo esta botella que tengo acá? Bueno, porque fue fabricada, perfecto. Pero ¿por quién fue fabricada? Bueno, por una empresa. ¿Pero qué es una empresa? Etcétera, etcétera, etcétera. Con el entendimiento se llega a una cadena infinita de preguntas, y es eso lo que intenta cerrar en el plano del conocimiento la razón. Hay una cita muy linda de Kant que señala que la razón es aquella facultad que tiene un destino particular. ¿Y cuál es este destino particular? Es precisamente establecer un principio de unidad sistemática al uso del entendimiento. Esa es la crítica de la razón pura. Ya, ¿por qué tengo toda esta introducción? Los resultados de la crítica de la razón pura son los siguientes. Tenemos entonces una sensibilidad que está relacionada con el mundo sensible. Tenemos una imaginación que está, digamos, coaccionada, limitada por el concepto, que es el entendimiento. Tenemos un entendimiento que va a pensar en conceptos, lo cual está bien. Y tenemos una razón que cierra las preguntas que tiene el entendimiento, pero las cierra a partir de una idea
que no tiene ninguna forma real. ¿Cuáles son las ideas que no tienen ninguna forma real? Son las llamadas ideas trascendentales. Las ideas trascendentales, digamos, es la unión material de los seres humanos, del mundo, eh, para representar un fin formal al conocimiento del entendimiento. Entonces voy a repasar nuevamente para no extralimitarme en los minutos. Tenemos a la imaginación, que está coaccionada por el entendimiento, está limitada por el entendimiento, y una razón que da una respuesta a el saber, a la cadena de conocimientos eh, que demanda el entendimiento, pero es un cierre formal. Perfecto. Entonces, ahora analicemos qué pasa en el ámbito de la estética. Lógicamente, en algún momento, estas facultades van a tener que estar, entre comillas, bien consigo mismas. ¿Qué significa este bien consigo mismas? Que no tengan ninguna limitación. La imaginación en el plano teórico está limitada al concepto. ¿Qué va a pasar en el punto de vista de la estética? ¿Qué va a pasar con la obra de belleza estética, digamos, para Kant? La imaginación va a estar libre. La imaginación va a ser libre y es esa imaginación libre la que nos va a permitir entender una forma que no tiene ningún concepto fijo asociado de forma directa. Vamos a poder conocer algo que no tiene un concepto. Eso es lo fantástico, digamos, de la obra de arte estético bello. Eh, ¿Qué va a pasar también con la razón? Que es lo que viene en la próxima conferencia. La razón también va a encontrar su propia satisfacción al tener un encuentro, eh, digamos, no armónico en un primer lugar, pero armónico finalmente, con la imaginación. De eso no me voy a referir porque es parte de la sublimidad. Pero ahora, si hablamos, digamos, ¿qué es el arte estético bello? El arte estético bello es aquella obra que nos hace sentir a nosotros un libre acuerdo entre las facultades del entendimiento y la imaginación. ¿Y qué es entonces lo que hace el genio artístico? El genio artístico lo que hace es darle forma a aquello, digamos, informe, a aquello que no tiene forma. Finalmente es la expresión de un sentimiento y esa expresión de un sentimiento que se puede plasmar, digamos, en un cuadro, se hace a través de la expresión física de la idea estética, que es completamente distinta a la idea trascendental de la primera crítica, que era este cierre formal del entendimiento, pero que no tiene una intuición. Ahora es todo lo contrario. Ahora, esa idea estética va a tener una intuición que va a ser ese cuadro que ustedes ven ahí adelante, pero no va a tener ningún concepto. ¿Qué significa esto? En cierto sentido, la crítica de la razón pura y la crítica del juicio van a ser lecturas complementarias. Mientras eh, la crítica de la razón pura va a hablar de un sistema de conocimientos conceptual que supone o presupone la intuición, porque no habla de una intuición en particular, habla de una intuición en general. Es un sistema de conocimientos, digamos, formal, conceptual, que no tiene, donde sea presupuesto la intuición, la crítica del juicio, que es la parte estética, que es lo que a nosotros nos convoca, lo que va a hacer es eh, expresar un saber, no un conocimiento, sino un saber, a través de una intuición. Aquí sí tenemos una intuición. ¿Y qué es esa intuición? Es precisamente ese asir, esa experiencia que nosotros tenemos cuando vemos un objeto estético bello. Em, Ahora bien, ¿cómo entender la idea del genio artístico? El genio del arte. El genio del arte, para Kant, es el único genio que hay.
No hay un genio matemático, no hay un genio de la literatura, no hay un genio. El único genio que hay es el genio del arte. ¿Por qué? Porque el genio del arte va a poder inventar una regla particular para que nosotros podamos observar una regla particular, original, única, para que nosotros podamos contemplar esta idea estética, esta idea que finalmente pueden comprenderla como la expresión de un sentimiento. ¿Qué es lo que nosotros vemos a partir de la obra de arte? Un sentimiento. ¿Y qué significa eso? Un saber no conceptual, el cual nos expone al mundo de aquello no tangible, al mundo de lo suprasensible. Em, Quisiera terminar ya para no dar más, digamos, eh, la lata con estos conceptos que pueden ser medio enredados. Voy a hacer un pequeño resumen primero. Em, digamos que el concepto de la idea del conocimiento de las ciencias que está relacionado con el concepto no es todo lo que nosotros podemos saber del mundo. Y esto lo podemos experimentar nosotros a través de conceptos, por ejemplo, no sé, el amor, la amistad, por ejemplo. Y por supuesto que también está la belleza. Son, son, son digamos, conceptos inconceptualizables. ¿Por qué son inconceptualizables? Porque no los podemos definir en una palabra, como sea lápiz, computador, no sé, celular, etcétera. Y esas representaciones en la obra de arte estético bella elaborada por el genio artístico nos va a dar este saber también. Existe un saber que es más allá del mero conocimiento teórico. Ahora bien, lo interesante para ya ir cerrando las ideas es que a través de las primeras preguntas de Kant, del qué puedo conocer, cómo debo actuar y qué me es permitido esperar, en esa misma nota, Kant indica de que lo que quiere es em, salvar la metafísica, digamos. Ese es su objetivo y por supuesto responder también qué es el ser humano, qué es el hombre. Eso de salvar la metafísica y responder por la pregunta qué es el ser humano en su totalidad, lo debemos eh, vincularlo siempre con el fin que tiene la razón de abarcar todo y abarcar los primeros principios. Quisiera citar algo muy breve para el final, que es lo siguiente. A la base del sentimiento abarcador de la razón, esta razón que todo lo quiere conocer, que quiere dar fe, que quiere cerrar el plano del conocimiento, del entendimiento, y que finalmente va a tener un gran rol con el sentimiento de lo sublime, encontramos al hombre inscrito en un sentido comunitario que le da sentido a su vida. En este sentir particular, el cual Kant quiere salvar, que es finalmente ese salvar la metafísica, no es solamente validar nuestra forma propia libre de sentir, que finalmente es eso lo que quiere salvar Kant, salvar al hombre, salvar la razón, significa darle validez a aquello que yo puedo sentir subjetivamente, pero que a la vez es un sentir intersubjetivo. ¿Cómo ese sentir subjetivo puede ser intersubjetivo? Salvar la metafísica no es solamente validar nuestra forma propia libre de sentir, sino además otorgar al hombre la capacidad de elevarnos por sobre lo sensible para encontrarnos en un conocimiento que no es verificable como el saber que podemos extraer de las obras de arte, pero que, sin embargo, va a ser el más cierto posible. Es decir, el saber más cierto posible lo vamos a tener a partir de nuestros sentidos y no a través de nuestros conceptos en esta lectura. Eso es todo. Muchas gracias, Eder. Traté de ser muy respetuoso con el tiempo.
Muchas gracias, estimado profesor Nicolás. Le agradecemos su capacidad de síntesis, su propuesta y la reflexión, en el fondo la reflexión que usted hace a propósito de los aportes que realiza el filósofo alemán Immanuel Kant, que hoy día se está celebrando en esta jornada. Este autor, como ha mencionado el profesor, tiene muchas connotaciones y mucho impacto en distintos sentidos, pero su trabajo conceptual, el armazón teórico conceptual de este filósofo, es increíble cómo ha ido dejando, tanto explícita como implícitamente, su legado, incluso en los distintos idiomas y en las distintas formas que tenemos de pensar a veces, sin necesariamente ser kantianos. Entonces, es importante detenernos a reflexionar sobre este tipo de propuestas. Y en particular, antes de ceder la palabra a nuestro próximo panelista, me gustaría destacar esa idea que ha hecho el profesor del concepto del genio desde la perspectiva kantiana, que se describe como ese talento, esa capacidad innata que da lugar a obras de arte originales, ejemplares, sin seguir una regla, sino que generando una regla nueva, dando una nueva forma a algo que no existía. Entonces Kant considera que el genio proporciona las reglas del arte, y eso no, es de alguna manera inconmensurable, es como un valor en sí mismo. Entonces, la creación en el ámbito artístico, de acuerdo a Kant, sería producto de la naturaleza del artista, cosa que antes no, en el pensamiento, por ejemplo, de Aristóteles o de Platón, no se le daba tanto énfasis a a la producción que genera el artista, y en el caso de Kant, él se detiene en eso, y él menciona a varios artistas, y por ejemplo se detiene en la figura de un gran escritor que es Wolfgang Goethe, con un libro que es muy importante, al menos en Alemania, que es Fausto, Mefistófeles. Bueno, el Fausto de Goethe, y coloca a este escritor como un genio dentro del arte. Porque a diferencia de los filósofos, y esto luego también lo trabaja otro autor que es Arthur Schopenhauer, a diferencia de otros intelectuales, el genio tiene esa capacidad de crear algo nuevo, y en algún momento se distingue de otras capacidades cognitivas o mentales como el ingenio o la velocidad mental. En lo que trabaja el genio con la imaginación es algo único, dice Kant, no solo a nivel de la naturaleza, sino a nivel también de los seres humanos socialmente hablando. Bueno, le quiero ahora ceder la palabra al profesor doctor Rafael Farías, que también participa de este núcleo y de otros núcleos y unidades dentro de la Universidad Mayor. También trabaja en, en uno de los cursos de la certificación, que es el troncal, el de procesos reflexivos, creativos y de transformación social. Le voy a ceder la palabra porque el profesor Rafael Farías hoy día nos va a comentar respecto a el concepto de lo sublime en Kant. Así que le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias a Ever, nuestro director, ¿no es cierto?, del núcleo Naxa, a Montserrat también por estar presente aquí, a Nicolás Vargas también, y bueno, a las personas que hoy día pueden estar, ¿no es cierto?, conectadas, compartiendo con nosotros. Yo voy a presentar algo bastante breve que he preparado y que tiene relación también con lo que recién comentaba Ever en relación a Kant, ¿no? Entonces voy a compartir un material que he preparado para esta presentación. Les pido un segundo porque empiezo a compartir inmediatamente mi pantalla. Y me imagino que a lo mejor aquí ustedes ya lo estarán viendo, ¿no? Así es, Ya, perfecto. Bueno, yo quería instalar, digamos, mi presentación. No sé si se escucha bien, ¿sí? así es. Fantástico. Bueno, yo quería instalar mi presentación a partir del concepto de lo sublime en Kant y cómo este concepto de lo sublime, de alguna forma, ha sido un elemento relevante para pensar, ¿no es cierto?, tanto una,
para pensar el arte en general, pero para también pensar distintos fenómenos relacionados con las distintas recepciones del arte, ¿ya? Y las distintas formas en que el arte va modificándose, va cambiando, y cómo también nuestra percepción, ¿ya? Se ha ido modificando, y en la actualidad, precisamente, tratar de conectar este concepto de lo sublime con la crisis climática actual, y ustedes quizás van a poder ver, digamos, la conexión que intento establecer, ¿ya? Voy a tomar mi tiempo. Entonces, hay un elemento que yo quisiera enfatizar mucho, que el que ustedes están viendo aquí con respecto a Kant, ¿ya? Estoy corriendo aquí justo, y en el primer capítulo, ¿no es cierto?, de este libro que se llama Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime, Kant nos va a hablar sobre, eh, él va a decir, ¿no es cierto?, que eh, cuando tiene que hablar sobre lo bello y lo sublime, está pensando siempre en las diferentes sensaciones de contento, disgusto, ¿no?, que descansan fundamentalmente no tanto en las cosas externas como sí en la sensibilidad del ser humano, ¿ya? Entonces, inmediatamente en esta apertura, ¿no es cierto?, pensando en que Kant es el filósofo, digamos, que pone, o uno de los filósofos que pone, ¿no es cierto?, a la figura del arte como una autonomía, tener en consideración, ¿no es cierto?, que aquí estas sensaciones, ¿no?, sobre lo bello y lo sublime, o estas percepciones que diríamos nosotros, dependen de la sensibilidad, ¿ya?, del ser humano. Entonces, en parte, y voy avanzando, perdónenme que estoy viendo aquí el cursor, ¿ya? Hay dos tipos de interpretaciones con respecto a lo sublime en Kant, ¿no es cierto? Eh, y ambas radican en el concepto de humanidad. Entonces, una primera de ellas es de carácter moral y la segunda es de carácter estético, ¿no es cierto? Como siempre ocurre en Kant, ¿no? Y se funda también en la división de lo humano en dos dimensiones, lo sensible y lo suprasensible. Entonces, Kant lo que va a entender aquí como sublime, ¿no es cierto?, va a ser el sentimiento, y esto es muy importante, ¿no?, el sentimiento de satisfacción que se desprende de esta elevación por encima de lo sensible, ¿no es cierto?, lo que sería como lo suprasensible, que está como por encima de la naturaleza, ¿no?, y que nos lleva a elevarnos o a elevar nuestra humanidad producto de esta experiencia, ¿no es cierto? Y es por eso que este ámbito de la estética coincide, ¿cierto?, con nuestro destino moral, ¿no? O sea, esta experiencia estética es también de una elevación moral del hombre, del ser humano en general, perdón, y lo podemos ver, ¿no es cierto?, en en estas grandes imágenes o en estas pinturas, por ejemplo, donde, o incluso percepciones estéticas con la naturaleza directamente. Aquí yo estoy presentando un cuadro donde el ser humano se ve, en este caso, asombrado, ¿no?, por esta, por esta naturaleza, voy a decirlo así, sublime, ¿ya? Entonces quisiera partir un poco presentando esta idea, porque para Kant lo sublime, ¿no es cierto?, conecta con la sensación de exceso y de fascinación que experimentamos ante los espectáculos maravillosos y poderosos de la naturaleza. Entonces, para mí, esta definición es tremendamente importante para hablar de lo que quiero, con qué quiero conectar esto, que tiene relación con la actual forma en que percibimos la naturaleza, producto de la crisis climática, la crisis medioambiental, que ha cambiado nuestra relación y nuestra percepción y nuestra sensibilidad humana en relación con la naturaleza, porque en parte no solo, no, esto no lo planteo yo de modo original, pero ya hay una trayectoria, ¿no es cierto?, de autoras y autores que empiezan a hablar de cómo esta pérdida de lo sublime, ¿ya?, afecta nuestra sensibilidad humana hoy. Entonces, lo sublime supone una nueva sensibilidad en Kant, ¿no?, hacia la naturaleza, ¿no?, la naturaleza como,
cómo puede entrar, por ejemplo, a través de la configuración de los jardines en el siglo XVIII, como lo trabaja Jacques Rancière, por ejemplo, en El tiempo del paisaje, cómo adquiere la naturaleza, ¿no es cierto?, un estatuto estético, ¿no?, que nos recoge, ¿no es cierto?, que sentimos como admirable, pero que también obviamente dentro de eso está la posibilidad del espanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, una foto de las Torres del Paine y en algún momento de la insignificancia que sentía el ser humano, ¿no es cierto?, hasta ante esta naturaleza sublime, ¿no es cierto?, que parecía siempre excesiva, ¿no?, al ser humano. Entonces me estoy basando aquí también en el conocimiento del ser humano y de la naturaleza estética de lo sublime de Kant en este texto de Antonio Gutiérrez Pozo, ¿ya? Pero también en otros textos. Entonces, bueno, la experiencia estética se define, ¿no es cierto?, como algo propiamente humano y subjetiva, pero que se da en el sujeto humano, ¿no es cierto? Y no en el objeto estético propiamente tal. Entonces, lo sublime en Kant, o la percepción estética, ¿no es cierto?, en Kant, si es que no estoy mal utilizando ese concepto, no tiene que ver tanto con el objeto, sino con la representación que nos hacemos de ese objeto, que se hace de ese objeto el ser humano, ¿no? Entonces, un rasgo fundamental de esta experiencia estética tiene que ver con el carácter desinteresado, lo que significa que se produce al margen, esta experiencia estética de lo bello o de lo sublime se produce al margen de nuestras necesidades, ¿no? Se produce al margen de, como diría Kant, un determinado compromiso social, o no, perdón, como lo diríamos hoy día con Jacques Rancière, un determinado compromiso social intencionado, ¿no? Sino que más bien se produce como un acto desinteresado de alguna forma, esta experiencia de lo bello y de lo sublime. Entonces, y sobre todo la de lo sublime, ¿no? Entonces la experiencia estaría constituida por un sentimiento de placer o dolor relacionado, como lo decía, con esta idea de la representación y no aquello con el objeto mismo de percepción, ¿ya? Y de alguna otra forma, esto significa, y esto es un cambio que ocurre, ¿no es cierto?, con la modernidad, es que hay un cierto dominio donde el ser humano asume, ¿no es cierto?, un dominio de ser y de saber por sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza se convierte en su objeto de reflexión, se transforma en un objeto de representación, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque de alguna forma la naturaleza cae en este ámbito de la representación, ¿no es cierto?, con Kant, por lo tanto, depende, ¿no es cierto?, de la subjetividad humana. Entonces, la experiencia estética contiene la posibilidad de la libertad, ¿no es cierto? Incluso como lo decíamos ahí en términos morales, eh, pues al reducir al mundo a la representación, se libera, por decirlo así, diría Kant, de su materialidad dominadora, ¿no? Y es el hombre quien domina, ¿no es cierto?, esta relación de alguna forma con cómo se representa la naturaleza, etcétera, y cómo esta idea, digamos, y esta idea o esta nueva idea que el ser humano se da con relación con la naturaleza, ¿ya? Y obviamente esta libertad eleva nuestro sentimiento vital, que en definitiva es en lo que consiste también la práctica estética. Entonces, si nosotros pensamos hoy día, ¿ya? Y aquí es donde yo simplemente quiero despertar una inquietud y voy a ir como tratando de plantear, Bruno Latour, ¿no es cierto?, en su concepto de Gaia y en su concepto de cómo él va entendiendo la relación con la naturaleza actual del hombre en tiempos de la crisis climática, plantea que ya no es posible tener esta relación con lo sublime, con la naturaleza al modo kantiano. Ya no es posible experimentar esta idea de lo sublime porque de alguna forma cuando uno celebra la naturaleza como se plantea aquí, ya pensamos que eso hoy día puede desaparecer perfectamente, ¿no? Cuando ya vemos las Torres del Paine y vemos que se están secando o vemos el del hielo de los glaciares, ¿no es cierto? Ya es otra experiencia
Nuestra experiencia ya no tiene esta característica de lo sublime, ¿no? Y porque el ser humano también se ha transformado en un colectivo lo suficientemente capaz de modificar la naturaleza. Entonces ya no vivimos esa experiencia que veíamos de esa embarcación superada, ¿no? Porque de alguna forma el ser humano ya tiene un poder diferente, ¿no? Y eso lo podríamos conectar, ¿no es cierto?, incluso con la biopolítica, por ejemplo, etcétera. Entonces, uno mismo, tampoco podemos experimentar eso sublime, dice Bruno Latour, porque uno mismo podría ser responsable de la desaparición de ese medio ambiente. O uno se siente doblemente culpable por no sentirse responsable de aquello que está ocurriendo. Y por último, y en un cuarto nivel, ¿no es cierto?, hay otro nivel de responsabilidad porque no hemos ahondado lo suficiente, dice Bruno Latour, con respecto al cambio climático, a la crisis climática. Entonces, esto hace plantear a Bruno Latour que tenemos que establecer otra relación con la naturaleza, porque hemos perdido este sublime kantiano que él mencionaba, donde veíamos la desmesura o la excesividad del paisaje y el ser humano se encontraba, digamos, en otra situación con respecto a eso. Entonces, por eso es que aquí nos plantea, ¿no es cierto?, que no hemos leído, pensado ni sentido lo suficiente. Y bueno, cuando Bruno Latour plantea esto, porque viene aquí a Chile el 2015, desarrolla una presentación, una conferencia que se llamaba El Estado de Naturaleza. Él dice que una de las formas nuevas de poder conectarnos realmente con la naturaleza, y él lo habla de la estética. De alguna forma coincide en esto, vuelve, ¿no es cierto?, a situar a la estética como algo importante, desde la estética vista desde un plano científico, político y también artístico, Entonces, nuestra nueva conexión con la naturaleza, porque en este momento hemos estado siempre desconectados con la naturaleza, dice Bruno Latour, nuestra nueva conexión con la naturaleza pasa por la estética. Pero, y aquí yo me baso también en este texto que se llama Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía y Estética del Habitar, ya no se trata de una relación netamente representativa, ya no se trata de ver a la naturaleza como un objeto cuantificable, cosificable, ¿no es cierto?, un objeto productivo, ¿no?, sino que en este caso estos autores de este libro que acabo de mencionar hablan de una epistemostésis, donde lo que se pone en primer plano, ¿no es cierto?, para tener otra relación con la naturaleza, otra sensibilidad, tiene que ver con las sensaciones, la sensibilidad, los sentidos. Entonces, imaginar una ética ambiental tiene que comenzar a partir de una nueva sensibilidad y de un nuevo estudio de la sensibilidad y de una forma nueva, sensitiva, de conectar, ¿no? Entonces, como ven acá, aquí hay dos autoras que para mí me han inspirado muchísimo, que son Estelle Song-Mengual y Baptiste Morisot, una autora y un autor, en este texto que se llama La ilegibilidad del paisaje, y hablan de cómo en realidad en la actualidad la crisis medioambiental es sobre todo una crisis de la sensibilidad humana. Hemos perdido, al derrumbarse el paisaje, se derrumba la sensibilidad humana y por ende lo que nos queda es tratar de buscar otras formas de conexión con la naturaleza, y como diríamos, a través de estos autores, esa nueva conexión pasa a través de la estética, ¿vale? Entonces, básicamente quisiera solamente plantear estos puntos, tratando de ajustarme al tiempo, de cómo esto que ha tenido un punto de partida con Kant, ¿no es cierto?, ha venido problematizándose y poniendo en otro eje, en otra situación, esta noción de lo sublime como una pérdida, como ya haber perdido esa experiencia, dice Bruno Latour, así de radical, ¿no? Y por lo tanto, nuestra forma de poder intervenir y cambiar nuestra relación
con la crisis climática pasa por otro abordaje que ya no es necesariamente una forma netamente racional de pensar el entorno natural o la naturaleza, ¿no es cierto? Ya con muchas comillas. Eso. Muchas gracias, estimado profesor Rafael Farías, a que le damos la gracia respectiva y felicitamos también por la reflexión que ha hecho en torno al concepto del sublime a lo largo de un trayecto histórico, conectándolo con el pensamiento emergente contemporáneo, conectando con la ética, estética y ética. También está esto del biopoder, la ecología, un poco el paradigma de cómo entender al ser humano y a la naturaleza en virtud de este concepto. Por lo tanto, aquí se genera un cruce bastante interesante de ideas filosóficas y un aterrizaje singular de esta idea de lo sublime que, como nos hizo bien la representación nuestro estimado Rafael, como una imagen se ve que este concepto de lo sublime, que tenía cierto impacto a nivel de la autocomprensión de los límites del ser humano en Kant, va perdiéndose y luego va agarrando un nuevo significado a partir de todo lo que está aconteciendo y también se ve como esperanzador si se le da un lugar a lo sublime, pero en diálogo con un nuevo concepto del ser humano y de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que da para muchas ideas también, eh, al igual que la exposición del profesor Nicolás. Les agradezco y en virtud del tiempo le voy ahora a ceder la palabra a nuestra tercera expositora. Ya hay algunas personas que están escribiendo. Al final voy a dar a conocer unas dos o tres preguntas. Entonces, le voy a ceder la palabra a nuestra tercera expositora, que es una estudiante de la carrera de animación digital y que pertenece a una de nuestras secciones de el curso de certificación Historia y Filosofía del Arte, Montserrat Díaz, quien va a exponer una reflexión en torno a la belleza y al refinamiento a partir de Kant. Ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya se mencionó, soy Montserrat Díaz. Y bueno, partiendo por el concepto del valor de la belleza en un punto de vista partiendo de Kant, me gustaría empezar con una cita del filósofo, que es: la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Pero partiendo a partir de esa frase, ¿cómo podríamos definir la belleza? Existe aquí una dualidad en lo que se le considera como belleza objetiva universal y belleza subjetiva. La belleza objetiva universal como tal podríamos definirla como la belleza que es real porque tiene características racionalmente atractivas o visibles. Elementos como la simetría, el equilibrio, el tono, etc. Todas esas cosas que uno podría identificar a nivel académico también, ahí se va a ir definiendo. Y luego podríamos considerar la belleza subjetiva o individual, que es la forma en la que cada individuo experimenta y percibe la belleza y cómo esta misma provoca reacciones en el individuo o el espectador. Kant, a partir de esto, declara que el arte en sí mismo no representa, sino que nace de la espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? Pues bueno, es el instinto creativo. Kant era un no representacionalista, literalmente. Él creía que el arte nacía desde la más pura creatividad del artista. Y si bien aún así, el arte puede representar y generar reacciones para el espectador, quien posee derecho de otorgar su perspectiva sobre la obra, interactuando con esta a la par que con el propio artista. En cierto sentido, Kant valida las opiniones del espectador. De hecho, eso es un punto muy claro y que se podría hasta concordar un poco con una perspectiva sobre el espectador emancipado, que es un término de Jacques Rancière que podría ayudar para definir a cómo el espectador deja su rol pasivo y deja su faceta de ignorante para tomar poder en el mundo del arte. Kant logra darle este poder al espectador y reconocer su papel en este mundillo, al mismo tiempo que la determinación estética de una obra también corre por mano para que el observador dé su opinión y asimismo se pueda dar una mayor comprensión y significado de las obras en sí mismas. Pero ¿cómo podemos partir de dar definiciones como espectadores, siendo ignorantes incluso de ciertos términos artísticos?
Pues de aquí viene el gusto. Según Kant, en cuanto a la belleza, esta está ligada directamente al juicio común de los humanos, es decir, cuanto más refinado o desarrollado tenga uno el gusto, más capaz vas a poder ser de percibir una belleza universal. Lo mismo podría ocurrir con la experiencia de lo que es lo sublime. Podríamos tener juicios desde lo estético y lo artístico, siendo el juicio estético más bien llevado a lo que podría ser la propia intuición y el gusto personal. Y este al mismo tiempo puede funcionar para cosas no artísticas y para objetos de vida cotidiana. Por ejemplo, yo puedo identificar que las flores son hermosas, al mismo tiempo que puedo identificar que una obra de arte genuinamente a nivel estético no me parece atractiva. Y luego está el juicio artístico. El juicio artístico proviene directamente desde la razón y el estudio, más que nada algo académico, en el que se atribuyen conceptos mucho más específicos. Y según Kant, cuanto uno más refinado tenga el gusto estético personal, más podrás dar una crítica o juicio artístico. Debido a cuanto culturizado eres, más fácil puedes identificar conceptos como lo que son la simetría, la armonía, el equilibrio y todos estos conceptos de academia de artes que uno tiende a relacionar. Esto también va muy de la mano con que el juicio estético varía mucho de persona en persona e irónicamente se genera una ironía en el pensamiento, valga la redundancia. Porque aquí empiezan las dudas de que si el juicio estético es del gusto propio, ¿cómo se desarrolla en una sociedad? Puesto que nosotros desarrollamos nuestro gusto a partir del entorno en el que nos asentamos. ¿Cuáles son los cánones de belleza en el lugar en el que nos encontramos? Incluso si una obra no te gusta, deberías poder generar un juicio objetivo para decidir si es arte o no. Y aquí vienen los juicios de valor. El valor en cuanto a sí podría, al menos el valor en cuanto a belleza, se podría definir por las conocidas como leyes de la belleza, las cuales mezclan aspectos propios de lo que uno podría considerar técnicas artísticas y que éstas ayuden a alcanzar una belleza excepcional por medio de proporciones, carácter, disposición, etc. Según Kant, la belleza es gran parte de un análisis estético y las obras bellas te pueden generar un placer desinteresado, como se mencionó antes. La belleza forma parte del quid, de la esencia del análisis. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues bueno, para esto me gustaría remitirme un poco al contexto social de Immanuel Kant en el siglo XVIII. Él, la Ilustración fue el movimiento en el que Kant estuvo presente principalmente. Y la Ilustración nació en una época donde anteriormente el arte estaba más ligado a la percepción de conectar con la religión, servir como excentricidad aristocrática y como política. Esto se declara mucho como por ejemplo con el arte rococó, que estaba ligado literalmente a cosas suaves. Esto como respuesta del barroco, pero ese no es tema aquí. De aquí nace la idea del arte como disciplina académica, como tal. A partir de las corrientes ilustrativas, en la ilustración se empieza a generar una mentalidad mucho más individualista y buscar reflexiones mucho más creativas o reflexivas de las obras. Básicamente, el contexto filosófico que surgió en este ideario colectivo sobre la razón autónoma y el individualismo del pensamiento permitió que surgieran esta clase de conceptos que hemos llevado a cabo en toda esta conversación con respecto al arte. Ahora, ¿cómo podemos llevar eso al contexto social actual, siglo XXI? Pues bueno, las manifestaciones artísticas han atravesado muchos cambios de percepción, tanto de formato como de técnica de creación a masificación contra el siglo XVIII. Las redes sociales, por ejemplo, se pueden llegar a convertir en los nuevos museos hasta cierto punto. Y el espectador se ha logrado emancipar como nunca, con la opción de criticar y dar su libre opinión debido a lo que en la plaza anónima, que es el Internet, te permite tener una máscara y no sentirte juzgado a la hora de opinar en este lugar en torno al arte. El valor del arte entonces entra en una vela de juicio ante los conocedores y los ignorantes. La belleza que se estipula desde Kant parece ya no ser la única forma de definir qué es el arte, añadiendo dimensiones críticas a la diversidad, puesto que ya pasando del rococó al romanticismo empezamos con corrientes
de liberación social muy distintas, como puede ser, por ejemplo, lo que se me ocurre ahora mismo vendría a ser el arte punk, que nació como una corriente de protesta y liberación con orígenes en la música y que posteriormente se desarrolló en las artes. Y las obras de arte punk no, si bien pueden serlo, no están con el objetivo de ser bellas como tal. Y aquí mismo muchas corrientes se han cambiado la estética e irónicamente se han amoldado a los nuevos ideales de belleza de tribus urbanas y corrientes de moda de cada década. Como reflexión final ante esto, yo creo que podríamos decir que la filosofía de Immanuel Kant nos ha permitido distinguir parámetros psicológicos y sociales de la belleza a niveles estratosféricos. Pero no hay que olvidar que las sociedades han avanzado más allá de este pensamiento y la nueva percepción de la belleza nos permite analizar las obras a otro nivel artístico, incluso si ello abandona un poco las categorías estéticas o las reinterpreta de los contextos base. Hemos Hay que tomar en cuenta que a través del Internet miles de personas día a día se han sumergido en obras y las comunidades de artistas digitales se ven envueltas en un público cada vez más insensibilizado por el alcance casi sobreestimulante de la información, especialmente con ciertas noticias, con ciertas corrientes de cómo va avanzando cada vez el mundo. No hay que olvidar a Kant y sus reflexiones, pero tampoco creo que podamos permitirnos el estancamiento del concepto de belleza universal como medición crítica, tal como las opiniones, los humanos y por ende la sociedad evolucionamos de los contextos de belleza que hoy se tienen, en un futuro muy lejano probablemente el concepto vuelva a cambiar y quizás, quién sabe, la historia se repite, quizás hasta volvamos a los ideales de belleza de la Grecia antigua. Y bueno, ante todo esto, esa podría ser mi reflexión y muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimada Montserrat. Te agradecemos por toda tu reflexión, tu capacidad de síntesis, tus capacidades oratorias y sobre todo porque has podido demostrar que en un espacio como este, que aparentemente es tan abstracto, ¿verdad? Tan etéreo, se puede generar un pensamiento crítico, se puede generar un momento de discusión, de reflexividad. Y también nos has demostrado de que las ideas abstractas de Kant no son tan viejas como parecen ser y que sí se pueden utilizar como una caja de herramientas para poder intervenir sobre los grandes temas, las grandes preguntas y la discusión actual. Por lo tanto, te queremos agradecer también a modo de núcleo, ¿verdad? Como profesor de la asignatura de Historia y Filosofía del Arte, tu valiosa participación y también porque estás representando a todos los compañeros de esa sección y en general de la asignatura en este espacio de reflexión en torno a la filosofía del arte. Bueno, a mí me llena de orgullo porque además es la primera instancia de coloquio sobre temas como estos. También agradezco bastante a los profesores, a Rafael y a Nicolás, porque ambos han abordado temas que son de mucha vigencia y también, bueno, los tres con gran energía han logrado acotar y se han ajustado al tiempo, cosa que también es muy valiosa en este tipo de actividades. Les quiero comentar al público también, bueno, y el público también es maravilloso porque acá veo que hay colegas, profesores, estudiantes y personas que a veces uno conoce fuera de la academia, por lo tanto el público también es variopinto. Y les quiero comentar a los panelistas que veo al menos dos preguntas en el chat que me parecen interesantes y se las voy a comentar, a ver si ustedes pueden decir algo al respecto. Yo sé que el profesor Rafael se tiene que retirar pronto, así que, bueno, le cedo la palabra, parece que tiene la mano arriba antes de las preguntas, ¿sí? Sí, yo les pido muchas disculpas a todas las personas que están aquí, a los panelistas, Nicolás, por no haber alcanzado a escuchar tu presentación. Te voy a pedir luego, Ever, la grabación de la actividad. La verdad Ujú. es que me encuentro entre clases y me tengo que movilizar ahora hacia otra facultad, entonces Sí, estoy un poquito exigido. sí, por supuesto, no te preocupes, te agradecemos nuevamente, estimado Rafa. Quería responder, sí, antes de retirarme a la pregunta que alguien dejó en el chat, si no me equivoco, nuestro colega también, Marco, si lo sublime no alcanzado hoy en la Tierra, ¿no es cierto? Él dice, podría alcanzarse a otros paisajes extraterrestres, ¿no? Quizás en el afán de la carrera espacial, etcétera. Bueno,
mi intuición, un poco también a partir de la lectura que he realizado de Bruno Latour, es que de alguna forma esto sublime pareciera que también hoy día está siendo desplazado a lo que él está mencionando, ¿no? Como la constelación, mirar el cielo, mirar lo extraterrestre. Pero yo creo que aquí Bruno Latour y otras autoras y autores más, ¿no? Eh, Más bien plantean que es necesario no aterrizar afuera, sino volver a aterrizar en la Tierra o aterrizar por primera vez en la Tierra, de alguna forma. Porque nuestra forma o una de las grandes formas de abordar nuestra relación con la naturaleza ha sido, voy a decirlo así, en esta duplicidad, ¿no? O esta dualidad objeto-sujeto. Y no se ha visto, digamos, al cuerpo humano o a la naturaleza humana, ¿no es cierto? Entre comillas, naturaleza humana, ¿no? Eh, Como un ser que pertenece a el mundo, ¿no? Entonces, en esta forma tan racional que que incluso eh, hemos tratado de comprender al mundo y el medio ambiente, eso nos ha situado como extraterrestres en nuestra propia Tierra de alguna forma. Eso es lo que nos diría Bruno Latour. Aún no hemos aterrizado y es necesario que en algún momento aterricemos acá, porque la forma en que hemos vivido la Tierra ha sido como sujetos ajenos a esta, ¿no? Y no ha habido quizá desde el plano estético han habido otras relaciones, pero no ha habido una relación, eh, un corporeizarse con la Tierra, un habitar en la Tierra. Entonces, claro, pareciera que ante la crisis climática la salida, ¿no?, más efectiva sea mirar otro mundo, pero en realidad Bruno Latour nos diría, en este sentido, todavía no aterrizamos en esto. Perfecto, muchas gracias, estimado profesor Rafael. Y bueno, le dejamos totalmente liberado para que pueda seguir su devenir cotidiano. ¿Ok? Gracias, me despido de ustedes. Ahí, Montserrat, un gusto verte y conocerte también mediante este panel. De verdad, encantado con tu presentación. Así que un gran aplauso a todas y a todos. Muchas gracias también por la Gracias. Bueno, paso ahora a una pregunta para los panelistas que quedan, una para cerrar para cada uno. La primera, para seguir el orden, a nuestro estimado profesor Nicolás, y la pregunta la hace alguien del público y dice lo siguiente: si para Kant lo más cierto es la experiencia estética, ¿puede ser una experiencia traumática por su carga de significado para un sujeto una experiencia también estética? Vi la pregunta que es de Marco. Hola, Marco. Em, Pucha, es una muy buena pregunta en términos de no sobre Kant, digamos, porque digamos que la lectura de Kant y los parámetros de Kant son bien delimitados. Es difícil plantearle esa pregunta a Kant. Ahora, por supuesto que la podemos plantear fuera de los parámetros kantianos o inspirados en Kant. Yo diría que más que, más que fijarnos en una experiencia estética, deberíamos preguntar por el conocimiento que pudiéramos adquirir a partir de una experiencia traumática, más que, más que pensarla como algo estético. Yo me inclinaría a pensar esa misma pregunta para responderla en términos de conocimiento. Eh, y si bien existe una limitación muy clara del conocimiento en Kant en la crítica de la razón pura, también remarca eh, el, digamos, justo derecho que tenemos nosotros para tener un conocimiento que sea mucho más eh, perfecto, exacto, libre que el de las ciencias. Y bajo ese punto de vista, pensar una experiencia traumática como la enseñanza que uno puede tener de una experiencia traumática, eh, digamos, yo creo que es inconmensurable. O sea, podemos ver representada una experiencia en una obra de arte
o en un, digamos, libro, o en un cuadro, etcétera, o en una canción, etcétera, etcétera, que va a haber un saber sobre un sentimiento, digamos. Pero en relación a la pregunta de Marco, que me descolocó cuando la leí, eh, deberíamos pensar que sí, que también tenemos el justo derecho a pensar de que eh, una experiencia, digamos, personal, para no ponerle el ámbito de traumático, como una experiencia personal, sí podemos desprender un conocimiento, digamos, y ese conocimiento va a ser también muy cierto, eh, en la medida en que somos seres racionales, somos personas que compartimos las mismas facultades, tenemos una racionalidad común. La única forma de señalar a un loco, según Kant, en la antropología, es aquel que se escucha más a sí mismo que a los demás. Así de sencilla, digamos. Si uno sería como capaz de sobrepasar ese, digamos, dolor que puede causar una experiencia traumática y pensarlo todo como yo, y de cierta manera distanciarse y verlo como algo más universal, objetivo o intersubjetivo, yo diría que sí, vamos a tener un conocimiento, y más conocimiento que si lo tenemos en conceptos o en una representación, digamos, externa a nosotros. Eso. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta, y muchas gracias, a ver. Sí, bueno, agradecemos a la pregunta del profesor Marco, también agradecemos la profundidad de la intervención de la respuesta de Nicolás. Y antes de ir a la última pregunta, tiene la mano arriba nuestra otra panelista, así que le cedemos la palabra. Ya, simplemente me gustaría como aportar un poco a lo ya dicho como respuesta a la primera pregunta, de que si una experiencia traumática por su carga podría ser también estética, podría aportar también hasta cierto punto de recalcar más o menos de que para Kant la experiencia estética también se provee de que uno la experimenta como un placer desinteresado. Así que habría que verla, por así decir, la experiencia estética tirada en ese rumbo, si es que se quiere ver de una forma literal, al menos esa connotación. Podría estudiarse la experiencia traumática para darle una connotación de experiencia también estética, pero en general Kant se enfocaba mucho en lo que la belleza y en cómo esta clase de experiencias, incluido lo de lo sublime, podrían afectar al individuo. El cómo le genera un placer desinteresado y cómo éste reacciona con respecto a la situación. Perfecto, muchas gracias, estimada Montserrat. Y la pregunta final, que la pueden responder los dos brevemente, es si la valoración artística que se puede hacer, ¿cierto?, de una obra de arte, se puede desligar de la belleza, del concepto de belleza, o bien son indisociables. No sé si quieres partir tú misma, Montserrat, y después le cedemos la Ya. palabra al profesor para ir a la inversa. Bueno, realmente, según Kant, uno podría analizar la obra de forma reflexiva y crítica, sin siquiera rozar la estética. Pero el análisis estético-artístico sigue siendo como una parte muy fundamental de las obras. Ahora, en cuanto a opinión personal, el arte no te debe belleza, el arte no nos debe belleza. El arte puede otorgar placer visual, tal como mencioné anteriormente. Kant declara que esta experiencia genera un placer desinteresado, es decir, un placer que de cierto modo no se está buscando. Y, pero una obra que únicamente depende de su capacidad de ser bella costará ser validada en un análisis meramente artístico, fuera de las lecturas académicas de una obra que es funcional. El arte actualmente se debe desligar un poco solo de lo que es el concepto, al menos el concepto social de belleza estética, para poder ser validado de una forma tanto académica como social. Las personas deben
deberían poder reconocer que esta obra es arte más allá de que sea atractiva a la vista. Perfecto, muy amable, estimada panelista. Y ahora a nuestro panelista número uno, Nicolás, de acuerdo a la lista, le vamos a hacer la palabra. Eder, ¿me podrías repetir la palabra? Me perdí un poco. Disculpa. Sí, la pregunta es la siguiente, estimado. ¿La valoración artística puede desligarse de la idea de belleza o son indisociables, deben estar juntas en el análisis? Bueno, yo creo que por mucho que queramos todos a Kant, yo es el autor, digamos, que más he leído en toda la vida, o sea, no sé, 20 años leyéndolo, pero creo que de todas maneras hay nuevos conceptos de estética contemporáneos y que hay que sacar a Kant de su, digamos, eh, especie de ontología de la estética para para pensar que existen, digamos, distintas maneras. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, el arte conceptual en términos kantianos? Eh, Nos plantea, digamos, la época contemporánea un montón de preguntas que a mi parecer se hace insuficiente el concepto de belleza para poder elaborar, digamos, una estética o un planteamiento a la estética contemporánea. Eso. Perfecto, muchas gracias, estimado Nicolás. Y para ir concluyendo, nuevamente les damos las gracias como unidad a todo el público que estuvo aquí cautivo, también a las personas que hicieron sus preguntas. Sobre todo vamos a darles las gracias a todos nuestros panelistas que tuvieron la gran voluntad, la gran energía y capacidad de reflexión para poder compartir sus ideas y sus pensamientos. Personalmente, he quedado muy conforme con toda esta actividad y he visto que a partir de las ideas de los expositores se pueden generar otros coloquios muy interesantes y ya tomé notas sobre las ideas principales de la mayoría de estas exposiciones. Por lo tanto, dejamos cordialmente invitados a todas y a todos los asistentes y obviamente a nuestros panelistas siempre serán muy bien recibidos para otra ocasión. Por lo tanto, damos por concluida esta actividad de coloquio en torno a la filosofía del arte y en torno a los 300 años del natalicio del filósofo Immanuel Kant. Hasta la próxima y que tengan una muy buena tarde. Gracias.